Pues vamos a enlazarnos ya de una vez con José Antonio Ejido a la bella ciudad de San Sebastián, bellísima allí en España, donde se comen unos pinchos maravillosos por todos lados, donde hay un festival de cine, mucha cultura. José Antonio Ejido, ¿cómo le hablo? ¿De usted o me permite hablarle de tú? No, de tú, por favor. Un saludo, querido Rubén, con tu bello No, Frank, acento. no, José Antonio Ejido, eres mi héroe. Ah, sí. No me diga. A ver, no sé si, Pastor, aquí tengas lo que hizo hace 7 años en Telesur, José Antonio Ejido, y tengas a la mano el video. Un En el, momentito, Rubén, un momentito. a ver, entonces ahorita en lo que lo busca Pastor Delgado. Gracias, José Antonio, por haber aceptado esta convocatoria para charlar, porque pues creo que es muy importante. Es como buscar una aguja en un pajar realmente. La verdad ahí está, pero es difícil encontrarla, sobre todo cuando tienes a los medios de desinformación masiva Sí, que evidentemente son armas de guerra, cuando los tienes una vez más de un lado y una vez más distorsionando la realidad. Es muy difícil, es la doctrina del shock en contra de la humanidad, ¿no? es verdad, es cierto, sí. Es así, es el problema de una población que consigue ser manipulada de una manera científica por los grandes medios de comunicación, ¿no? Yo supongo que esto siempre ha sido así y ahora ya lleva algunas décadas siendo un problema social muy grave, ¿no? Que oculta la realidad y hace de los pueblos unos seres manipulados, en realidad, ¿no? En realidad, mira, Manipulados. aquí tenemos, si nos permites, vamos a recordarle a la audiencia de este espacio, hace 7 años esta entrevista en Telesur con el doctor en sociología José Antonio Ejido. Adelante, Pastor. El gobierno ruso se muestra cauto. ¿Qué puede pasar en un posible escenario que Rusia no lo acepte? Mira, lo primero que hay que decir que es en el territorio ucraniano en este momento las únicas autoridades legitimadas por el pueblo y democráticas son las autoridades de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. Las autoridades de la Junta de Kiev nacen de un golpe de Estado fascista apoyado por Washington, son totalmente legítimas y buscan legitimarse mediante unas elecciones presidenciales. Escenarios posibles. Mire, se han proclamado no dos repúblicas, o la intención de convertirse en repúblicas populares eran 4 repúblicas. Una, la de Odessa, la de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. ¿Que decidieron postergarlo? Que decidieron efectivamente postergarlo, la de Lugansk y la de Donetsk, que no aceptaron la recomendación que les hizo el presidente Putin, evidenciando que ellos no son ni subordinados ni agentes del gobierno ruso, como lo planteaba la Junta Fascista de Kiev. Bien, ya las únicas autoridades legítimas, insisto, se han proclamado como repúblicas populares, pero el proyecto es que se produzca el referéndum en las otras 2 repúblicas populares. La situación no es fácil porque hay que recordar que el día 2 de mayo se ha producido un crimen demencial cuya responsabilidad es de la Junta de Kiev. Han sido asesinadas ya no 40 personas en Odessa, sino 116 personas. Las últimas informaciones que provienen de un diputado de la Asamblea Legislativa de Odessa, difundidas por Russia Today, señalan que los desaparecidos han sido asesinados. Por lo tanto, son 116 muertos. Usted imagínese cualquier gobierno del mundo que sea responsable de haber abrazado y de haber asesinado a 116 personas, pero eso buscaba una finalidad política, es frenar el referéndum en Odessa, destruir en la cuna la República Popular de Odessa, también hacer lo mismo en Kharkov y con eso evitar la proclamación de una federación de repúblicas populares que ya tiene un nombre, se llama Novorossiya, la nueva Rusia, que busca en realidad crear, ellos lo han dicho abiertamente, un cordón sanitario, es decir, abrir una línea de defensa frente a una dictadura fascista que se reivindica abiertamente de los neonazis, de los nazis de la Segunda Guerra Mundial y que tiene todo el apoyo de la Unión Europea y de Washington. Esa gente, fíjese, la Unión Europea ha declarado ilegítimas los referendos en los que ha participado la amplia mayoría del pueblo de la cuenca del Donbass, la zona... La dejé de escuchar, Pastor.
Y viene la parte más importante. Y viene la parte más importante, que son en realidad agentes de los Estados Unidos. Ese mismo periódico que usted mencionaba, Bild and Sonntag, señalaba la semana pasada que hay decenas de agentes de la CIA y del FBI en funciones de asesoría, es decir, en funciones de dirección militar de estas operaciones. La última noticia, 400 mercenarios de Blackwater, la Guardia Nacional formada por nazis de Pravi Sector y los militares ucranianos que no han querido desertar. Entonces ya no es una guerra civil, es una guerra de agresión de una junta ilegítima controlada por los Estados Unidos frente a un nuevo sujeto de derecho internacional, que son dos repúblicas. Puede ocurrir que no sean aceptados en la Federación Rusa, entonces estaríamos en una situación que ya existe en el espacio soviético. Desde el año 92 hay una república que reivindica abiertamente el socialismo soviético, no reconocida por nadie, pero ampliamente existente, que es la República de Pridnestrovie, que está en torno al río Dnieper, entre Ucrania y Moldavia. Puede que entremos en una situación de hecho. Y en términos concretos, si se llega a presentar este escenario que usted plantea, ¿cómo van a vivir? ¿De dónde obtienen presupuesto? ¿Cómo obtienen todo lo que se necesita para conformar lo que significa vivir en medio de una sociedad y de una república? Mire, Ucrania vive la destrucción de 20 años de restauración criminal del capitalismo, pero esas dos repúblicas y esas dos regiones que se han convertido en repúblicas populares son la zona más rica de Ucrania. Son las zonas minera, la zona industrial, la zona agrícola, donde se concentra el Producto Interno Bruto más importante de lo que fue una floreciente república industrial y agroindustrial. Ellos cuentan con la simpatía, con la solidaridad activa de lo que fue el segundo país más grande de la historia, que fue la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay un gran movimiento en todos los territorios de lo que fue la Unión Soviética en solidaridad con sus hermanos, no de raza. Eso no es un problema ni de raza, ni de cultura, ni de etnia. Es un problema de principios políticos. Ellos no quieren vivir bajo la bota de los asesinos nazis que fueron derrotados por sus abuelos en 1945. Mire usted el temple, algo mucho más profundo. Mire el temple y la dignidad de esa población que en medio del terror, de la barbarie, de crímenes inauditos como el cometido en Mariupol, como el cometido en Odessa, han ido pacíficamente a votar, a firmar su voluntad democrática de ser libres, de ser independientes y de volver a restaurar la Unión Soviética, una Unión Soviética de nuevo tipo y de base popular. Eso es lo que desespera a Washington y a la Unión Europea. Y eso es, se lo pregunto, las razones por las que cada vez hay más presiones de la Unión Europea y de Estados Unidos contra Rusia. Claro. Así que, ¿hacia dónde veremos también ese escenario, profesor? Veremos más sanciones contra Rusia, pero ¿qué hará Rusia para defenderse? El gobierno de Putin tiene una presión importantísima de su pueblo y de la oposición comunista para que no deje sola a las repúblicas populares del este de Ucrania. Ahora se ha producido la incorporación de Crimea, que ya perteneció a la República Socialista Federativa de Rusia, y vamos a ver si Putin acepta la presión del pueblo ruso, pero del pueblo de Belarus, del pueblo de Moldavia, del pueblo de Letonia, del pueblo de Kazajstán, de los hermanos soviéticos, de todas las nacionalidades, para que esos pueblos, esos millones de ciudadanos ucranianos no sigan el destino de los abrasados de Odessa. Entonces hay una situación realmente peligrosa donde estamos realmente confiados en que los planes de los Estados Unidos van a fracasar. Ellos querían una Ucrania dentro de la OTAN para golpear a Rusia y hacer del Mar Negro un mar de la OTAN, y hemos visto que Crimea se incorpora a Rusia y los pueblos obreros, mineros de tradición soviética más firme de Ucrania han abierto una línea de defensa contra la Junta Fascista de Kiev. En este movimiento geopolítico, ¿cuál cree usted que va a ser el papel de China? Lo que ocurre es cuanta más presión contra Rusia, contra la Federación Rusa, cuanta más sanciones, más alianza hay entre China y Rusia, que se convierte en un bloque cada vez más aliado estratégicamente, estrechamente, para hacer frente a la arrogancia de los Estados Unidos. Hay otro tema que preocupa bastante con respecto a la ultraderecha
en el viejo continente, en Europa. El próximo 25 de mayo hay elecciones europeas, elecciones parlamentarias. ¿Hacia dónde usted ve que va a derivar esta ultraderecha que, por ejemplo, está sentada en Kiev, pero también la vemos en España, pero la vemos también a nivel local en Francia? El capitalismo en crisis recurre históricamente a la guerra, al fascismo y al racismo. El capitalismo imperialista apoya a fuerzas tan supuestamente democráticas como los asesinos de Al-Qaeda en Siria. Todos sabemos que es una creación de los Estados Unidos para sembrar el terror en los pueblos árabes y musulmanes, apoya a los abiertamente nazis de Kiev y apoya a otras fuerzas fascistas en el mundo. Entonces entramos en una situación bien delicada, donde se está dilucidando la posibilidad de la democracia, de la vida pacífica de las democracias, del propio género humano. Es muy significativo que han sido sancionados por los Estados Unidos los responsables de las juntas electorales de Lugansk y de Donetsk. Para los Estados Unidos, organizar elecciones democráticas es un crimen de terrorismo. Por lo tanto, los pueblos están llamados, como en el año 45, a derrotar al fascismo. Por último, profesor, ¿usted cree que veremos un enfrentamiento o una intervención militar en Ucrania? Ya se produce una intervención militar por parte de los Estados Unidos. Se ha producido la visita del jefe nada menos que de la CIA, seguida del jefe del vicepresidente de los Estados Unidos. Y hemos visto un enfrentamiento sangriento con decenas, centenares, tal vez miles de muertos. Y si el mundo, no solamente Rusia, China, el mundo no detiene la mano de los Estados Unidos, vamos a ver una guerra espantosa en Ucrania, como la vimos en el Cáucaso, como la vemos un poquito más abajo, que es Siria, cuya responsabilidad es fundamentalmente y únicamente de los Estados Unidos y de sus aliados. Pues ojalá que no se llegue a eso por el bien de la humanidad. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a usted, muchas gracias. Hace 7 años en Telesur, José Antonio Ejido, ¿cuáles fueron a grandes rasgos los elementos que te permitieron decir lo que dijiste ahí y que con gran precisión hoy lo estamos viendo en los hechos? Bueno, digamos que hay 3 elementos, por decirlo rápido, ¿no? Uno, que vengo siguiendo la pista desde mi tierna infancia del modus operandi de los Estados Unidos en Norteamérica, ¿no? No le voy a decir todos los libros que me marcaron, pero eso lo sigo haciendo. Luego tuve ocasión de hacerlo en Venezuela y conozco un poco cómo hacen. La segunda es específicamente en el tema de Ucrania. Hay un libro que me recomendó un autor belga, que ya está traducido al castellano, pero de un importante geoestratega norteamericano ya fallecido, de origen polaco, que ha sido el asesor principal del Partido Demócrata y sus presidentes, Carter, Obama. Zniebrzezinski. Exacto. Y te has de referir al del tablero de... El gran tablero mundial, que pone negro sobre blanco la cosa. Ahí sí. Y luego conocer un poco también lo que ha pasado en el mundo soviético a partir de la llamada perestroika. Incluso lo estuve reafirmando con una investigación que he hecho este año pasado, ¿no? Cómo se ha convertido en un terreno de caza de intereses económicos, geopolíticos, para poner de rodillas a Rusia, pero creando una tal inestabilidad en esas regiones que la guerra está a la vuelta del camino, ¿no? Ha habido una guerra tremenda entre Armenia y Azerbaiyán el año pasado, donde Rusia hizo de intermediario. Hubo una guerra en el Cáucaso del Sur, se llama Georgia, pero guerras con muchos muertos, en la medida en que la OTAN ha podido incorporar a varios regímenes que antes eran del campo socialista a sus planes descritos por el señor Brzezinski. Es decir, doblegar a Rusia para controlar Eurasia, así le llama el señor Brzezinski, ¿no? Y ahí están. La guerra horrible ya se ha planteado. Ahora el mundo está debatiendo sobre la maldad de los rusos que mataron. Fíjese, acabo de ver una foto. Los cadáveres de los supuestos asesinados por los rusos tienen en sus manos las raciones militares de comida que les dieron los militares rusos en su retirada. Entonces, claro, que los envenenaron. No. Las fuerzas fascistas que yo denunciaba allí acusaron de traidores a estos ciudadanos cerca de Kiev y los mataron
impunemente, y esta mañana he descubierto, fíjate, permítame también que te... No, hombre, es un honor. Es un honor. Rubén, mi nombre es. Rubén, querido Rubén, descubro la gran empresa de satélites, de control satelital, que está facturando muchos millones al Ministerio de Defensa norteamericano y que está absolutamente interesada en que se agrave el conflicto de Ucrania para poder seguir sirviendo imágenes de sus satélites, comprar más satélites y a llevar al desarrollo de su empresa privada, que es como un componente del complejo militar industrial, ¿no? Esa misma empresa que está vendiendo las imágenes satelitales que se están publicitando en los grandes medios de comunicación son los que están preparando un escenario donde ya no son las fotos de prensa, ya son las fotos satelitales que al simple ciudadano le causa un efecto, digamos, de credibilidad absoluta, ¿no? Lo que hace 30 años era Timisoara, que era un cuento, yo me lo creí, por cierto, ya estoy curado de espanto. Ahora son unas fotos satelitales donde nos dicen, estas manchitas son muertos y nosotros las fotografiamos el 19 de abril. O sea, en 1989 tú te creíste, yo también, Sí. Y por ahí escuché en una entrevista que te hicieron que dijiste que hasta rompiste un libro de... No, yo mire, el primer viaje en mi vida, con el primer sueldo que gané, fue a Rumanía, a ver qué era eso del socialismo, y me traje un libro en francés de discursos del presidente Ceausescu, pero 10 años después yo me comí el cuento, como decimos en Venezuela, de que habían matado a pobres gentes, y quemé en un acto de indignación el libro de discursos del pobre Nicolau Ceausescu, que no tenía nada que ver. Luego, sí, hay que decir que yo era bastante torpe, ingenuo, y un amigo británico, Riló, me dijo, pero tú fíjate bien en esas fotos. Esas fotos son personas que llevan bastante tiempo muertas, no son personas que acaban de asesinar. No hacía falta grandes cualidades tecnológicas. Yo le pedí disculpas a las alturas donde está Nicolae Ceausescu, porque él no tuvo absolutamente nada que ver, y New York Times pidió perdón. ¿Cómo es posible que vayan a pedir perdón ahora de la masacre de Bucha, ¿no? Y mientras tanto hay una población, una opinión pública en el mundo que está, digamos, alienada, es llevada por donde quieren los grandes poderes. Es algo muy triste y muy lamentable, ¿no? Hay una gran manipulación de los buenos sentimientos de la gente, ¿no? Y eso lo hacen con maestría tecnológica, y la humanidad no es capaz de conquistar el derecho a una buena información, a una información contrastada, donde la verdad es compartida, donde hay una deontología profesional periodística. No hay eso. En fin. ¿Qué significa deontología para...? La deontología es el código de honor profesional al que están obligados determinadas profesiones, sino todas. La deontología médica era incluso el juramento que tenían que hacer los médicos a una declaración de un médico griego, ¿no? Sobre asistir a la persona necesitada, no perjudicarla, hacer lo posible por salvar su vida. Bueno, los periodistas también, claro, y los sociólogos también, y los ingenieros. Es un respeto al honor profesional, a la honestidad profesional, a los principios de la moral, que no es otra cosa que los principios que tenemos los humanos para vivir en común. No es una cosa quien piense que nos han venido los principios de las tablas de la ley, bueno, tiene todo su derecho, pero el ser humano necesita de principios morales, sin los cuales caemos en la barbarie absoluta. Y en estas cuestiones de guerra, imagínese, si una población es llevada a pensar que las víctimas son los verdugos y los verdugos son las víctimas, pues estamos en la anomía que decimos los sociólogos, el fin de la norma. Sí, el concepto de Durkheim, ¿no? Ese es un concepto de Emile Durkheim. Sí. La anomía, ¿no es cierto? Sí. De Durkheim o de Max Weber, no, de Durkheim, ¿no? Es un principio, es un tecnicismo que nos gusta decir para amortizar un poco los años que hemos pasado estudiando, ¿no? No, pues en esa estamos, pero evidentemente quienes intentamos
cuando descubrimos una serie de cosas, ir y decir, oigan, no, cuidado, pero hay esto, bueno, pues terminas de loco, teórico de la conspiración. Sí. Es difícil ir contra esa corriente donde está muy bien montada la mentira. Sí, sí, es verdad. Y uno encuentra también incluso en los Estados Unidos, ¿no? Que uno tiende a pensar, hombre, todo ese establishment, ¿no? Ese elemento de poder es contrario a la humanidad. Pues también en la alta sociedad norteamericana hay personas honestas que se enfrentan a determinados hechos y que no están dispuestos a corromperse moralmente, ¿no? Por ejemplo, Scott Reeder, Oh, fantástico. él dice, mire, no hay armas de destrucción masiva, coño, no lo metieron en la cárcel de vaina. Sí. Y un fiscal general de los Estados Unidos, que él decía, mire... Perdón que te interrumpa, ahorita voy con el fiscal. Dice, para Durkheim, el debilitamiento de la moral es una patología de la sociedad. Sí. Anomía o anomia es todo síntoma causado por problemas morales de la sociedad. Las personas sufren anomia cuando las normas de la sociedad no los coercionan apropiadamente. Perdón, entonces, No, gracias. Entonces, estuviste entonces de Scott Reeder, a quien tuve la oportunidad de tratar y de decir eso. No hay armas de destrucción masiva. Uy, me querían comer vivo, pero hablabas ahora de un fiscal. Un fiscal general ya falleció de la época Kennedy. Hay que buscar el nombre, se me va un poco, pero es un hombre a considerar, porque este hombre, una vez ya fuera de su puesto de fiscal general, Attorney General, creo que se llama en los Estados Unidos. Sí, el fiscal general. Él se lanza a una campaña para denunciar el uso de uranio empobrecido en las guerras que lanzan los Estados Unidos en Irak y en Yugoslavia. Es Clark, ¿no se apellida Clark? Ramsey Clark. Ramsey Clark, exactamente. Ramsey Clark, sí. No era ningún rojo, no era ningún traidor a los para Estados nada. Unidos. Sí, Ramsey Era un hombre Clark. que decía, mire, esa guerra táctica nuclear viola los principios de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Y efectivamente, Yugoslavia e Irak hay una gran proporción de enfermos por la radiación propalada por el uso del uranio empobrecido en las armas de artillería que usaron los Estados Unidos. ¿Quién lo denuncia? Este señor, Ramsey Clark. Sí. Es decir, sí. Lo entrevistaba mucho Amy Goodman en una estación de radio que se llama Pacifica Radio, sí. Democracy Now. Ahí lo tienes. Tienes. Él es Ramsey Clark. Un gran norteamericano. Sí, un gran norteamericano y que fue fiscal justamente. Sí. Attorney General. Sí, gracias, Pacific, pastor. yo la escuchaba Pacific en Venezuela. Se conectaba a alguna radio venezolana con creo que es una federación de radios democráticas de los Estados Unidos, ¿no? Sí, yo tenía un programa que se llama Contragolpe en una de ellas, en Los Ángeles, KPFK. Pero adelante, sí. Entonces decías de Ramsey Clark. Lo que quiero decir que hay que estar positivo y optimista, no caer en la desesperación, porque desde luego acaba de decir Rusia que si siguen los Estados Unidos y Unión Europea mandando armas de gran calibre a Ucrania, solo van a alargar el conflicto y agravar la guerra. Pero Rusia ha decretado el estado de alerta de sus armas nucleares para tratar de disuadir un enfrentamiento nuclear. Dice Atilio Borón, el argentino, con una guerra nuclear, la humanidad conoce una especie de tormenta radioactiva en la que no hay ningún continente que vaya a escapar a la radioactividad. Exacto. Cuando pasamos de una guerra táctica a una guerra estratégica. Entonces a la humanidad le conviene recomendar una negociación en la que se acabe inmediatamente ese conflicto, Rusia tenga garantías de seguridad y Ucrania y su pueblo lo mismo, garantías de seguridad. Y eso pasa porque la OTAN, si no se retira, por lo menos no se coma Ucrania, porque hay un artículo 5 del estatuto de la OTAN que obliga a entrar a toda la OTAN en combate si uno de sus componentes, estados, denuncia una agresión. Y eso sí es extremadamente grave, porque el plan de los Estados Unidos yo creo que claramente era instalar armas nucleares en Ucrania, pero Ucrania es como instalar armas nucleares, no sé, en Cuernavaca, que no va a producirse, vamos a decir en Canadá, apuntando a Washington. Los estados no lo permitirían de ninguna manera, ¿no? Rusia no puede permitir que haya armas nucleares
O algo peor que se ha descubierto ahora, armas químicas y bacteriológicas en laboratorios secretos que tenían los Estados Unidos en Ucrania, con incluso manipulación, fíjese, del COVID. Y no lo han dicho los rusos, los norteamericanos han reconocido Sí, que había un programa esta Newland, ¿no? Victoria Newland. Exactamente. Ahí con con el republicano, ¿cómo se llama? Sí, Victoria, que también se me hizo así medio extraño, que una mujer con esas tablas lo reconociera. ¿Estarían preparando un false flag operation? ¿O por dónde va el tema? Porque decía, ahí con Marco Rubio, dijo, pero que ahora nos da temor que caiga en manos de los rusos. Sí. Así lo dijo. Marco Rubio está muy molesto con Biden, pero la señora Nuland estuvo en el año 2014, en enero, apoyando a los que tomaron el poder en Kiev. Sí. Yo creo que tenía el mismo cargo que tiene ahora, es viceconsejera o secretaria de Estado para asuntos, no sé qué, del hemisferio sur o norte. Era algo parecido, sí, era algo parecido. Y ahora tiene el mismo cargo, ¿no? Entonces, no ha negado. Es curioso, hay algunas contradicciones dentro del propio establishment, ¿no? Porque Trump acusa a Biden de que su hijo ha hecho negocios, claro que su hijo ha hecho negocios allí, claro. Pero la cosa va más allá de tal o cual político, porque lo refleja el señor Brzezinski, que era demócrata, pero da lo mismo, porque no hay tantas diferencias. No hay. Hay que recordar que Brzezinski es el que recluta a los mujahidines para concentrarlos en Afganistán, para ponerle una trampa. Él dijo literalmente que sea el Vietnam. De la Unión Soviética, y le salió bien la jugada al condenado. Él presumía eso en una entrevista que le hizo Le Nouvel Observateur. Exactamente, sí. Pero él no llegó a culminar su deseo, porque inmediatamente gana las elecciones Reagan, y Reagan organiza una cosa que se llama la Operación Ciclón. No hace falta tener ningún dron ni ser ningún espía, porque usted va a Wikipedia, pone Operación Ciclón, y es la operación de la CIA para crear lo que hoy, mutatis mutandis, es decir, con 40 años, es Al-Qaeda o el Estado Islámico, que está dormidito, pero mañana vuelve a aparecer haciendo cualquier destrozo y cualquier avería. Sí. Era hacer una especie de ejército terrorista con una ideología, digamos, la parte más extremista de la religión musulmana, con el dinero de los saudíes, que por cierto hoy se alejan de los Estados Unidos. Sí. Rubén, qué cosa tan extraña y tan curiosa está pasando, ¿no? Sí. Ahí está la Operación Ciclón. La verdad sobre Afganistán que Estados Unidos quiere que olvides, claro. Y eso está en nuestro canal de YouTube en contacto, o sea que... Qué bien. Ustedes sí que tienen alta deontología profesional, ustedes buscan la verdad. Pues tratamos, José Antonio, pero nos va en feria porque yo digo que pues lo que se desconoce se desprecia. Y la gente pues tendría que tener todos estos elementos para poder formar un criterio, pero pues llegan a lo que les dice en nado sincronizado los medios de comunicación. Por eso ahorita aquí tú sales a la calle en la Ciudad de México, ¿qué opinan de Putin? Criminal, asesino, carnicero, dice Elmer Bauman. Yo le preguntaría al señor Ejido, ¿cuánto más riesgo de escalar la guerra va en el hecho de que para Biden en Ucrania haya temas de negocios y corruptelas personales y familiares? O sea, lo que insinúa aquí Elmer Bauman es que vámonos a una guerra con tal de ocultar las corruptelas de su hijo, ¿será? Mire, es más grave todavía, es mucho más grave porque algo es curioso. Trump en su salida, en su rabieta, mencionó algo que es cierto, ¿no? Que se llama el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Es decir, la economía norteamericana nos dijo en una conferencia en Caracas un gran especialista en Estados Unidos de la Academia de Cuba, miembro de la Academia de Ciencias Sociales, que se llama Esteban Morales Domínguez. Él insistía en la militarización de la economía y de la industria norteamericana. De manera que hay una fuerte presión para vender armas. Entonces, han creado réplicas de pequeños complejos militares industriales en países occidentales, pero de nivel pequeñito como es España, y no digo nada Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda,
donde hay fabricantes privados de armas que necesitan guerras. Y lo he visto en unos artículos que he leído esta mañana sobre este productor privado de imágenes satelitales comerciales que tiene como principal cliente el Ministerio de Defensa. Pero es una parte de este negocio de la guerra, de la muerte, de los misiles y de toda una panoplia, es decir, una gran cantidad de artilugios tecnológicos, de barcos, de radares, de tecnología satelital, por ejemplo, que mueven millones, y nos encontramos con que el presupuesto militar de los Estados Unidos para el 2023 es el más alto jamás conocido en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Porque es el motor de la economía norteamericana. Pero su motor es la guerra. Tal como lo advirtió Eisenhower en su último discurso, donde acuñó el concepto de... Exactamente. Sí. Yo creo que habría que ver si en Rusia también hay un sector privado, no lo descarto, no lo he investigado. Históricamente la Unión Soviética, digamos, lo que gastaba en guerra lo detraía, lo desviaba de la industria civil. Y su industria civil y su economía tenía retrasos por cuenta de la necesidad de disuadir a los norteamericanos de un conflicto nuclear. A mí me sorprende mucho que ahora la Rusia, vamos a decir capitalista, es excedente en cereales. Pero la Unión Soviética era excedentaria y tenía que comprar cereales en Argentina y a los Estados Unidos, porque estaba en esa carrera de armamentos que le debilitaba. En cambio, Estados Unidos, su economía no es solamente una persona, el hijo del señor Biden, Hunter, que efectivamente él consiguió un salario de $50,000 mensuales en una empresa de energía de Ucrania. Pero eso es una anécdota. Lo grave son las facturaciones de miles y miles de millones de este complejo militar industrial. Y además, partidas aprobadas por la Unión Europea, por los Estados Unidos, por cada uno de los países de este bloque para seguir empujando esta guerra de Ucrania. ¿Dónde va a terminar esto? La escalada no se puede descartar de ninguna manera. Yo no creía que iba a haber guerra, aunque yo sabía que si se ponía en peligro la integridad física de la población de etnia rusa del Donbass, Rusia intervendría. Y había planes, se han aparecido papeles. Yo quiero creer que no va a haber una escalada que nos conduzca al fin de la humanidad, porque esto, pues estamos en esa situación, ¿no? ¿Es un carnicero, es un criminal de guerra, Putin, como dice Biden? Sí, ahora está de moda. Yo creo que si lo digo, a lo mejor me ofrecen ser profesor en una universidad española. Pues no lo voy a decir. Porque ahora, fíjense, los franceses, yo me he formado en Francia y esa es la escuela racionalista, ¿no? La lumière, las luces, etcétera. Bueno, pues es patético ver en la televisión y en la radio pública francesa presuntos psicólogos que están diagnosticando la enfermedad mental que tiene Putin. Wow. Yo me río. El que tenía una enfermedad era Boris Yeltsin. ¿Pero por qué Boris Yeltsin, presidente de la Rusia de la Rusia capitalista del 91 hasta que se muere, hasta el año 2000? Bueno, porque el señor Yeltsin aceptaba la política que le dictaban los norteamericanos. Por ejemplo, hay un profesor que se llama Jeffrey Sachs, que ahora da un giro, parece ser que a la bondad, pero en aquel momento, año 91, él dirige lo que se llama la terapia de choque, de destruir la economía, colonizar la economía, destruir el sistema social, y los rusos, fíjese, están bajo el shock psicológico de lo que sufrieron en los 90. Millones de personas murieron, la demografía cayó, es decir, había más mortalidad que natalidad, cayó la esperanza de vida del país. De eso los medios occidentales no dicen nada, claro. Y además los recursos inmensos, infinitos recursos que tiene Rusia, en parte cayeron en manos de las grandes compañías, ¿no? Norteamericanas, europeas, etc. Entonces Yeltsin para los occidentales era una persona maravillosa, era alguien extraordinario, ¿no? Porque hizo el sueño de entregarles la economía. Ahí se sabe el nombre de los agentes, es increíble. Los agentes norteamericanos que dirigían la economía norteamericana. Entonces, Putin representa el rechazo de toda Rusia, aunque la gente que se opone a Putin
está de acuerdo en que si no se defienden luchando en Ucrania, terminará Rusia por desaparecer del mapa, porque ellos saben que había planes para dividir Rusia en tres, lo dice Brzezinski, yo creo que hasta 50 países. Rusia da para dividirla mucho. En ese libro lo dice Brzezinski, creo que en el capítulo 4. Sí, usted lo ha estudiado muy bien, muy bien. Muy bien. Lo tengo que conseguir nuevamente porque yo creo que lo dejé en Estados Unidos, dejé muchos libros allá, pero voy a ir a la Gandhi a comprarlo, vale la pena, aunque se puede bajar por... Sí. Puede bajar, pero no te puedes llevar esto al baño, y a mí me gusta leer en el baño. Es verdad, a mí me pasa igual. Ahí lo dice Brzezinski, que además él, vaya, con solidaridad, Lech Walesa, el Papa, todo, vaya, hicieron ahí todo un rollo para terminar con el tema de la Unión Soviética, hay que decirlo, ¿no? El Papa Juan Pablo II. También un asesor del Partido Republicano que se llama Paul Wolfowitz, con W, Wolfowitz, y lo ha repetido un escrito de la Rand Corporation, que es un centro de pensamiento que trabaja para el Pentágono en 2019, es decir, hay que leerles a los norteamericanos porque suelen decir lo que quieren hacer, ¿no? Sí. Esta Rand Corporation es donde Daniel Ellsberg fue el que filtró los papeles del Pentágono, del caso de Vietnam. Sí, en los años 70, ¿verdad? Sí, por ahí sí, que los filtró al Washington Post, New York Times, que no le hicieron caso, era tremendo escándalo, digamos que fue antes que ¿cómo se llama? El de Wikileaks. No, el de Wikileaks fue el héroe, ¿no? Sí, el previo. Sí. Para ir sintetizando, entonces, ¿qué crees que sea lo más importante que debemos saber en medio de este mar de propaganda? Yo quisimos poner esto, ¿no? Como ejemplo emblemático. Hemos puesto también esta niña que había sido la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, que una agencia de publicidad, en ese eufemismo para propaganda que inventó el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, desde la Primera Guerra Mundial, que participó ahí con Wilson para torcerle el cerebro al pueblo norteamericano y que apoyara la guerra, en fin, y que apoyó el golpe de Estado en Guatemala porque vivió tanto en contra de Jacobo Arbenz, en fin, ese personaje, padre de la propaganda, que ahora hay mucha gente especializada en ese asunto, ¿no? ¿Qué sientes que debemos, la gente que me sigue aquí en términos generales es gente honesta que busca la verdad? ¿Qué debemos saber sobre esta guerra? A mí me da la impresión, yo no puedo apoyar la guerra bajo ningún concepto. Donde mueran inocentes, estoy en contra, pero me da la impresión que para Rusia era ya un problema existencial. Sí. ¿O no? ¿Qué duda cabe que la guerra es un fracaso de las relaciones humanas y del sistema social creado y que nos retrotrae a la Edad Media, a la antigüedad, a un mundo primitivo del que se supone que tenemos que salir, con la particularidad de que ahora no son piedras las que nos tiramos, ni flechas, sino una tecnología pavorosa. Exacto. De una mortalidad tremenda y fulminante, ¿no? Yo creo que hay que imponer, es necesario movilizar a la opinión pública mundial con el eslogan muy simple y muy básico de la paz. Hay que evitar los conflictos. Putin estuvo pidiendo garantías de seguridad y los norteamericanos no se la daban. El famoso discurso de Múnich de Putin, ahí delante ahí estaba el McCain y todo, no le hicieron caso. No le hicieron caso. Putin sabe que hay en el Donbass, una parte de Ucrania, personas que se han enfrentado al gobierno actual ucraniano, pero le tienen idea, ¿no? Es decir, no les gusta que durante 8 años Rusia no les haya ayudado, porque Rusia no se quería meter. Es decir, Putin, que ya mandaba hace 8 años, no quería ayudar a las personas de Ucrania que han sufrido, que según las Naciones Unidas, hay 14.000 muertos, responsabilidad de la guerra del gobierno de Kiev, apoyado por la señora Nuland y por la OTAN, contra la población del este de Ucrania. Y Rusia no movió un dedo. Sí. Entonces, ¿no cree usted que Putin es sanguinario y que No, hay gente que le dice, mire, Putin, usted nos tenía que haber ayudado antes, ¿sabe? Usted ha sido un cobarde, ¿no? Pero que estaba con el agua al cuello, realmente, con el agua al cuello. Porque simplemente la pregunta es, ¿en Nueva California tolerarían los norteamericanos una base de misiles nucleares que apuntase a California o a Los Ángeles o a Washington?
los norteamericanos dirían que no, que bombardean la base esa en Baja California o donde sea. Pues Rusia estaba ante lo mismo. Entonces, esta lógica de escalada y esta sociedad, esta economía que se fundamenta en la guerra, hemos hablado del complejo militar industrial, no nos lleva a nada bueno. Hay que cambiar los gobiernos, hay que sanear la economía mundial, hay que depurar el sistema de las Naciones Unidas. Dicen que expulsan por petición de los Estados Unidos a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero no nos acordamos lo que hicieron los Estados Unidos en Irak. Yo recuerdo bien. En una cárcel, Abu Ghraib. No nos acordamos, yo me acuerdo. Sí. No, y además que fue absolutamente mentira todo. Yo entrevisté a Hillary Clinton, era candidata a la presidencia contra Barack Obama. Le digo, oiga, ¿cómo es posible que usted haya votado a favor de la guerra? Porque votó a favor de la guerra. Y le echó la culpa a la CIA y que no sé qué. Es que luego, oiga, pero como yo, un humilde obrero del micrófono de mexicano en un canal local, Telemundo 52, sabía yo que era una patraña, que no había armas de destrucción masiva. Le cité a Scott Reeder. Dice, bueno, to be continue. A continuar otro día la entrevista, Hillary Clinton. Sabían perfectamente. Sí. Y el joven premio Nobel de la Paz, Barack Obama, llega montado en un discurso antiguerra con toda la debacle de el desprestigio de Bush, llega a la presidencia por presentarse como un antiguerra. Y luego ya en el poder, pues se encarga de destruir Libia, Siria, tremendo, ¿no? Yo creo que tenemos que ver unos Estados Unidos con el espíritu de Abraham Lincoln y de Ramsey Clark, y no con el espíritu de Bush ni de Biden. Yo creo que se producirán cambios en este país, pero los tiene que empujar la humanidad entera, y les toca a ustedes estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. La que México es la barrera del mundo, ¿sabe? Frente a este problema. Ahora el presidente mexicano dice que ya no estamos tan lejos de Dios, de Estados Unidos, y que estamos más cerca de Dios. Yo no lo creo, sinceramente, pero eso dice el presidente mexicano, que yo creo que le anda jugando un poco ahí al capotear el temporal. Sí. Doctor, ¿algo más que quieras decir, pastor? Tal vez leer algunos comentarios de la gente, inquietudes, algo para que, antes de que, pues no quiero abusar de José Antonio, pero evidentemente lo voy a seguir invitando, y cuando porque esto está evolucionando tremendamente, ¿no? Que espero que no nos caigan bombas nucleares pronto así. No, y ya. Usted cuenta conmigo y cuenta con la admiración que siento a México, que es un gran país, a donde fueron nuestros abuelitos, el único país que recibió a nuestros abuelitos en el año 39, el general Lázaro Cárdenas lo recibió, ¿sabe? Cuando Exacto. No lo recibía nadie, eso no lo vamos a olvidar jamás. No, por supuesto, esta es una de las cosas que hace poco estuve con el hijo del general, que se llama Cuauhtémoc Cárdenas, acaba de publicar un libro, y le voy a hacer una entrevista a él, le quiero hacer una entrevista a fondo, no una entrevistita así política. Ahora no lo quiere mucha gente porque ha criticado al actual presidente, pero en fin, José Antonio, entonces, llegaremos a una situación en la cual, es que dicen, se está jugando el nuevo orden mundial en Ucrania, se está jugando el nuevo orden mundial. Hay quien cree, el mismo Putin es parte del mismo orden mundial. El mismo Putin estaba metido en el Foro Económico Mundial con Klaus Schwab. El mismo Putin estaba en el tema, digamos, de la cuarta revolución industrial de Klaus Schwab. O sea, si quieres, de ahí nos acercamos a teorías de la conspiración o no, como le quieras llamar, pero ¿qué es verdad, qué es mentira en todo esto? Usted les escucha a los soviéticos y siempre hablan de nuestros aliados, los soviéticos, pero de los rusos actuales. Sí, a los rusos. Entonces ellos hablan de nuestros aliados, nuestros socios occidentales. Uno piensa que ellos, el gobierno actual, ha querido tener buenas relaciones, pero no les han dejado, porque han notado que la relación debía de basarse con las reglas de la época Yeltsin, hacer lo que las grandes multinacionales y monopolios británicos, franceses, norteamericanos, canadienses, australianos hacían y dejaban hacer en Rusia. Si Rusia defiende su petróleo, su gas, su industria
etcétera, ya entonces Putin es un asesino, es un criminal, viola los derechos humanos y no sé qué. Ahora, si se comporta como Yeltsin, o se comporta como Pinochet, o como, en fin. O Pues como el entonces mismo ya no tiene ningún Mikhail Gorbachev, ¿no? A mí me cuesta trabajo creer que Mikhail Gorbachev fue inocente al no firmar las negociaciones del pacto este de 2+4, permitir la reunificación alemana para que entrara a la OTAN y conformarse con la promesa que le hizo James Baker de que no se movería ni una pulgada. A mí me cuesta trabajo el papel de Mikhail Gorbachev, sinceramente. Me dediqué, querido Rubén, todo el año a investigar eso, 30 años después, y además con nuevos datos de los propios historiadores rusos sobre cómo se produjo un ablandamiento y cómo los Estados Unidos tomaron esa fortaleza desde dentro de la fortaleza, con agentes de influencia, con un debilitamiento ideológico, pasando lo impensable. Y hoy los rusos se tiran de los pelos y dicen, mire, seríamos hoy muchos más fuertes que China, con una Unión Soviética unida, y hemos estado retrocediendo, y ya no pueden retroceder más los rusos, porque si retroceden, tienen que combatir en Moscú, tienen que irse a los Urales, y tienen que salir del planeta. Ya no pueden retroceder más los rusos. Por eso la intervención en Siria era que estos de la Operación Ciclón no llevasen el terrorismo islamista al sur del Cáucaso y después a Moscú. Se sienten completamente rodeados y hay que detener esa agresividad. Lo mismo que pasa en América Latina, lo que dijeron de que América es para los americanos, pues también han dicho Rusia es para los americanos. Esta doctrina Monroe la aplican a Rusia, la aplican a China, la aplican a España, en fin. No, y la Unión Europea, hemos visto cuáles aliados, no son aliados, son vasallos. Son vasallos contra sus intereses. Contra sus propios intereses. Ruso. La economía alemana va a colapsar sin el gas ruso y votan contra Rusia. Es algo inexplicable realmente. Inexplicable. José Antonio, pues le seguimos, ¿no? Porque hay mucho por dónde entrarle, pero por lo pronto, respecto, ¿qué tan posible es que se haya hecho otro montaje al estilo de Rumanía de 1989? Un vil montaje en el que el New York Times tuvo que ofrecer disculpas. Es compleja la situación y hay indicios que hablan de montajes y elementos que no son coherentes. O sea, en Busha, me refiero a lo de Busha, ¿no? Que es lo que ahorita... Sí, lo de Busha, sí. Lo que se tiene que producir es una verdadera investigación internacional, levantando las fosas comunes, haciendo informes forenses, estableciendo qué tropas y qué gente, qué ataques de artillería. Bueno, hay manera policial muy fácil de investigar eso, pero el Reino Unido, cuando Rusia ha pedido una investigación en las Naciones Unidas, ha dicho que no quiere investigar nada. Hombre, pues que investiguen y que no tengan nada que ocultar para que se sepa la realidad y no nos pase, como usted decía, lo de Kuwait, lo de Timisoara, las armas químicas de Irak que no aparecieron nunca, los bombardeos químicos de Siria que no eran reales, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, las elecciones en Venezuela que dijeron que eran trucadas y ahora le vemos a Biden pidiendo petróleo. Absolutamente increíble. José Antonio Ejido, te quiero agradecer enormemente. Pastor Delgado, ¿puedes poner el correo, el Twitter, quiero decir, de José Antonio Ejido para que lo sigan? Yo lo sigo con gran interés. Aquí está, José A.Ejido, @JA_Ejido. Doctor en Sociología por la Université de Provence, científico social. Je ne parle pas français, monsieur, le pupú le mató le guagua, es lo que sé decir. Le pupú le mató le guagua. Sí. Pues Antonio, muy amable. Qué bueno que me seguiste hablando de usted y ya me dio pena. Pero pues, perdón. Estamos en contacto y un fuerte abrazo hasta San Sebastián, España, que la verdad, qué bien la pasé en ese lugar. Preciosa ciudad. Estoy viendo de aquí el mar Cantábrico, encima del barrio de Gros de San Sebastián. Saludaré a las gaviotas y a las personas de tu parte, Rubén. Claro que sí, por favor, ahí. Mi abuela era de Potes, en Cantabria, y mi abuelo de Llanes, en Asturias, y recorrí todo eso por carretera, todo eso. Sí. Es bellísimo. La misma costa, el mismo mar. El mismo mar. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias, Rubén, es usted muy amable. Al contrario, José Antonio, mi querido Pastor Delgado, gracias.
José Antonio, Pastor Delgado. Estoy emocionado. Qué tipazo, Buenísima ¿no? entrevista, Rubén. En verdad que hacen falta entrevistas con personajes de ese tipo, porque además, imagínate la visión que tiene desde hace 7 años para prever lo que está ocurriendo en este momento y que no salgan estos medios de comunicación de siempre a decirnos que esto fue sorpresivo, que no sé qué. En fin.